¿Me escucha, Mauro? Ahí te escucho, querido Nelson. ¿Cómo estás? Un saludo cordial para ti. Por supuesto, para toda la gente. Déjame acomodo por acá. Póngale, La gente, póngale el TikTok, póngale el TikTok. la gente del TikTok también que ya está conectándose este momento. Así que, bueno, ahí estamos. Y abrazo enorme para todos listos para nuestras charlas de los días jueves. Así es. Gracias, mi querido Mauro. Gracias también por tu presencia y tu apoyo para cuando esté por allá. La gente está muy contenta también porque te va a conocer, te va a saludar el día del show, 3 de agosto. Ya está 3 de eso agosto nos vemos acá. separado. Sábado Cámara 3 de de agosto Comercio. acá en la Cámara de Comercio, Aniñado. acá en Quito. No se pierdan el show de mi gran amigo Nelson Salazar. Así que para la gente que está aquí conectada por TikTok, sábado 3 de agosto, ¿a qué hora es, mi 8 querido de la Nelson? noche en el 8 Salón de la Auditorio de la Cámara noche. de Comercio. 8 de la noche, sábado 3 de agosto, en el Salón Auditorio de la Cámara de Comercio, acá en la ciudad de Oye, Quito. Cámara de El Comercio de show del Quito. gran Nelson Salazar. ¿Cómo? Cámara de Comercio de Quito, porque se había hacer un pilo de Cámara de Comercio ya. Sí, Cámara de Comercio de acá de la ciudad de Quito. Es que Cámara de Comercio hay de una acá de la Cámara de ciudad de Quito. Comercio de no sé dónde, Cámara de Comercio de no sé cuánto. Sí, hay como 5 cámaras de comercio, pero es la Cámara de Comercio de Quito. Muy bien, Mauro, a ver, vamos directo a la vena. Y yo lo tenía en portada y te lo pregunto y con eso pues nos despapallamos. ¿Por qué crees tú? ¿Qué pasó? ¿Qué piensas que pasó por la cabeza del presidente o de algún asesor para que le diga, presidente, no hay mejor idea que deportar a Londra Santiago para Cuba? Créalo, presidente, que si usted deporta a Londra, usted se eleva de nivel político y lo van a amar y lo van a querer. Mira, es una torpeza, una estupidez sin nombre, hay que decirlo con todas sus letras, porque no solo que vulnera derechos fundamentales, sino que atenta en contra del ordenamiento jurídico, pero además se devela como lo que es un presidente no solo intolerante, sino con gravísimos comportamientos autoritarios, Claro. porque significa que no acepta ningún tipo de disidencia, ningún tipo de crítica, ningún tipo de discrepancia pública en contra de sus acciones o de sus políticas que lleva adelante como jefe de Estado. Ujú. Porque enfocar todos sus dardos y todo el aparataje represivo y además mediático del Estado para, por un lado, revocarle la visa, imponerle una sanción, porque eso es sancionar a Alondra Santiago, sino que al mismo tiempo también le dedica una cadena nacional Terrible. para transmitir el himno de la República del Ecuador Ujú. y remarcar que eso disque es, entre comillas, por respeto al país, por respeto al Ecuador. Entonces, fíjate tú cómo hay una serie de hechos, de símbolos que develan la verdadera vocación antidemocrática de Daniel Ujú. Noboa. Y lo más grave, y esto es algo peligrosísimo, seguramente quienes le asesoraron y el mismo Noboa piensan que con esta práctica él va a exacerbar y a inflamar en el buen sentido un supuesto nacionalismo y afecto sentimentalismo patrio, nada más alejado de la verdad, Ujú. porque este tipo de prácticas lo que provocan no son nacionalismos positivos, sino al contrario, son nacionalismos profundamente autoritarios, Xenofóbicos. profundamente xenófobos, discriminadores y nacionalismos que incluso a lo largo de la historia han desembocado en actos de violencia, Ujú. guardando las distancias. No voy a decir Así que es. sea lo mismo, cuidado, se confunde, pero guardando las distancias, sí creo que es importante pues recordar cómo se originó el fascismo en Europa. El fascismo alemán a través del nacionalsocialismo y por supuesto el fascismo italiano a través de Mussolini, de Benito Mussolini, y el fascismo, el nacionalsocialismo en Alemania a través de Hitler.
precisamente fueron proyectos políticos que invocaban un nacionalismo radical, exacerbado, donde la patria alemana, en el caso de los nazis, era lo más sagrado y donde una sola raza era la que debía imperar y los judíos, es decir, los extranjeros, eran los responsables y los culpables de todos los males que les pasaban a los alemanes. Eso era lo que sucedía en el nacionalismo alemán. Otro tipo de nacionalismos, igual, de extrema derecha, lo que sucedió en la dictadura de Franco, igual, en la dictadura de Franco. Entonces, creo que hay que tener claridad sobre la gravedad y el impacto que este tipo de hechos pueden tener en contra de una persona que tiene doble condición de vulnerabilidad. Es extranjera, segundo, es mujer, y yo agregaría algo más, es periodista, es un personaje público. Claro, porque y está expuesto. Dios no quiera, en algún momento que esté sola o que esté acompañada únicamente con su madre, alguien le vaya a querer faltar al respeto o atacarla, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. No, sí, tremendamente. ¿Por qué crees que ha pasado esto y ha despertado estos sentimientos horribles? Concuerdo contigo, Mauro, de este falso nacionalismo, de este falso patriotismo con Alondra, porque incluso creo que ha sido y ha superado lo que generó La Posta en su momento, porque cuando La Posta también hubo esta situación con Anderson y con todos ellos, hubo también esta basura, pero con Alondra es mucho más. Ya vamos una semana y le están dando más y sacan memes, le cortan videos, le sacan imágenes. ¿Qué pasa ahí, Mauro? ¿Qué ocurre? ¿Por qué crees tú que esto se ha desbordado con Alondra? Algunas consideraciones previas antes de responder tu interrogante. La primera, tú mencionaste el caso, por ejemplo, de Anderson Boscan. Él también es un periodista extranjero, pero que ya reside muchos años en el Ecuador y que, al igual que Alondra Santiago, sienten al Ecuador como su propia patria, como su propio país, porque aquí han hecho ya su vida. ¿Sí? Y en algún momento, seguramente, obtendrán la nacionalidad ecuatoriana. Pero ellos han hecho su vida aquí. Total. Han formado su familia aquí, han adquirido bienes aquí, tienen sus amigos aquí, han estudiado, tienen sus emprendimientos, sus proyectos profesionales aquí, etc. Pero también hay otros. El director de noticias de Ecuavisa es el colombiano. Señor José Hernández. Es el señor José Hernández, quien en su momento dirigía el portal Cuatro Pelagatos. El señor José Hernández... eran pero rayados. El señor José Hernández es colombiano y el señor José Hernández dirige toda la línea periodística, la línea editorial, los contenidos, la programación periodística del canal de televisión nacional Ecuavisa. Probablemente, junto a Teleamazonas y TC, los canales de mayor envergadura e impacto a nivel nacional. José Hernández es colombiano. ¿A alguien alguna vez se le ha ocurrido decirle a José Hernández, porque tiene una posición política de derecha, o porque criticaba a Correa, a alguien se le ocurrió decirle en su momento, váyase del país? O porque José Hernández desde Cuatro Pelagatos criticaba a Leonidas Issa y a la CONAIE, ¿a alguien se le ocurrió decir, váyase del país? Jamás, pues, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que aquí hay que tener lo que Jaime Roldós Aguilera dijo alguna vez en un debate, sindéresis, es decir, coherencia. Hay que tener sentido común, hay que tener principios y valores. Y un segundo elemento que yo quería abonar al debate. Mucha gente ha dicho, es que ya quisiéramos ver si es que algún ecuatoriano hace lo que hizo la señorita Alondra Santiago de cambiar unas estrofas del himno nacional en Estados Unidos o en otro país. La respuesta es bastante simple.
Veamos lo que pasa en Estados Unidos. Hay una sentencia de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ya. de 1989, ratificada en 1990, que permite, escúchenme bien, y con lo que voy a decir no estoy diciendo que aquí se deba hacer eso, cuidado, Claro. porque como ahora todo editan Todo y se todo sensibiliza manipulan y tergiversan, no estoy diciendo que aquí se deba hacer lo siguiente, pero allí en Estados Unidos, esa sentencia de 1989, ratificada en 1990, permite incluso que se queme la bandera de Estados Unidos, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos señala que esa es una práctica o es una acción que permite materializar o que es parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Vea usted. Esto dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y en algunas ocasiones han existido voces que les parece que esa sentencia es exagerada y que esto debería modificarse a través de una reforma a la Constitución, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos se amparó en esta decisión en aquella época aplicando o haciendo valer la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Y algunos han pretendido reformar o aprobar determinadas leyes que en su momento no han tenido los votos en el Senado de Estados Unidos para que esto pueda finalmente aprobarse. Estados Unidos. Sí. Sí, por supuesto, también hay otros países donde de pronto ese tipo de hechos sí pueden ser delitos. Claro. Pero aquí no estamos hablando pues, de que alguien ha quemado una bandera. Claro. Pero sí ha sucedido aquí también eso. Y perdóname que saque a colación. Parece que hay mucha gente que ya se ha olvidado que en determinadas marchas, y para no herir susceptibilidades, no voy a decir las ciudades, pero quien tenga un poco de memoria histórica va a recordar, en determinadas marchas, porque aquí el regionalismo en nuestro país Tremendo. antes era profundamente anclado, radicalizado, había gente pues, que quemaba banderas de las otras ciudades en términos regionales. Y yo pregunto, ¿a alguien se le ocurrió decir, métanle preso a ese manifestante? Expúlsenle, depórtenle. Claro. O sea, perdónenme. Hay una exageración grande. Yo sí creo que aquí hay que mantener, digamos, la coherencia. ¿Y por qué hacen esto con Alondra Santiago? Me decías tú. Porque creo que también el gobierno quiere dar una demostración de autoritarismo, es decir, no es únicamente un llamado de atención o una advertencia o una persecución en contra de Alondra Santiago. Es una advertencia peligrosísima para todos quienes somos críticos al gobierno de Noboa, porque lo que nos está diciendo el Estado es, ojo, que yo soy capaz de esto. Ya me metí a una embajada, me valió 3 atados, el derecho internacional público y la Convención de Viena. Ya he hecho lo que he querido con la justicia, con mi propia vicepresidenta de la República, le he mandado a su hijo a la roca, he hecho lo que he querido en los juicios que tengo con mi expareja, he intentado no pedir licencia sin remuneración cuando me toque ser candidato, ya me bajé un programa de televisión en RTU, hice que cierren Los Irreverentes porque mucho me criticaban y ahora me voy contra esta periodista que me hace demasiado ruido en redes sociales o en YouTube. ¿Quién va a ser luego? ¿Alguno de nosotros? O sea, creo que hay que tener clara la magnitud y el impacto de estos hechos. Terrible. Alberto Torres nos manda un saludo y dice, en Estados Unidos, en el Super Bowl, se canta el himno personalizado por el cantante y mucha gente porta su bandera con una franja azul y o blanco y negro. Eso ocurre en Estados Unidos. De hecho, Mauro, esto nos retrasa tanto porque, por ejemplo, tú ves películas en donde se burlan, por ejemplo, de la policía en Estados Unidos. O te hablan de series en donde te muestran, por ejemplo, hay una serie muy buena que se llama Recinto 99, en donde te dice que son policías brutos. O sea, es comedia, es una comedia. O sea, yo no podría hacer eso aquí. O sea, si yo me atrevo a hacer una comedia policíaca, donde hago ver que el policía es un poco torpe, me lo cierran, o sea, me lo cierran o me caen a puñete. O sea, a ese nivel de retraso es que hemos llegado. Te digo porque Estados Unidos, y nosotros consumimos esas series y nos matamos de risa. Oye, ese policía, qué payaso.
pero yo no puedo hacer eso aquí. Me cortan la cabeza. Mauro, ¿qué salida tiene Alondra? Ha puesto 2 recursos. ¿Qué podría pasar? Yo te decía por mensaje, ¿y si se casa con el Tupac? No pasa nada. Yo que se case. Claro. Bueno, podría ser ese un camino, pero ella ha sido clara Claro. al manifestar que si es que habría sido una salida, perdón, o un atajo fácil, pues evidentemente ella habría escogido ese camino en algún momento de su vida, ¿verdad? Pero no es esa la solución. Ok. Yo creo que aquí hay que entender algo fundamental y es que ella es periodista que tiene una línea ideológica, pero por supuesto que tiene una línea ideológica. O Carlos Vera no es de derecha y no tiene una línea ideológica conservadora. O Jorge Ortiz no es un periodista que tiene una línea ideológica ultraliberal y es de derecha. O Claro. Yanedi Nostroza Claro. no es periodista y no es de derecha. O Carlos de Ecuavisa, Carlos Rojas, no tiene una visión ideológica liberal de centro derecha o de derecha. Todos los periodistas tienen una visión ideológica. ¿Acaso que por ser periodista no pueden tener ideología? Luego, otro asunto es que a ti no te caiga bien. Claro, no te gusta. Bustambi, Banco, Carlos Rojas, Jorge Ortiz, Carlos Vera, Alondra Santiago, Orlando Pérez, Alexis Moncayo, Fabricio Vela, todos tienen línea ideológica y están en su derecho porque es un derecho constitucional. Y lo más importante, el periodismo no solo es informar, ojo, no solo es replicar noticias, también existe periodismo de opinión. Así es. Dentro del periodismo, una de las ramas, una de las aristas que existe en esta carrera profesional es el periodismo de opinión. Y Alondra hace eso, sí. Periodismo de opinión. Y cuando uno opina, está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Muchos han dicho, pero Mauro, ¿cómo es que entonces tú puedes apoyar el libertinaje? No, ratito, nadie está apoyando no puede hablar de ella. O el lenguaje de odio, ratito. Criticar a Noboa o criticar al poder no es libertinaje, no es incitar al odio. Lenguaje de odio, ¿qué sería? Por ejemplo, como sí han hecho algunos periodistas, por ejemplo, que salga la fuerza pública y meta bala a todos esos vagos que están protestando en las calles por el alza de los combustibles. Ese sí es un lenguaje de odio, porque tú estás propiciando que la fuerza pública salga a matar. Otro ejemplo de lenguaje de odio, ojalá salga la policía y asesine a las personas que tienen determinada nacionalidad, o que asesine a las personas que tienen otra orientación sexual. Eso es lenguaje de odio. Ese es un discurso que no se puede permitir, ¿sí? Pero en ningún momento Alondra ha perpetrado algo de esto. En ningún momento ha llamado a la gente a que se subleve, a que derroque al gobierno legítimamente. Eso es intervenir en los asuntos del Estado. Democráticamente elegido. No es que ella ha liderado una marcha, no es que ella ha salido a manifestarse y ella ha dirigido o ha organizado algún colectivo para tumbar al gobierno. No, ratito. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a opinar, el derecho a comunicarse, son derechos humanos fundamentales garantizados en los tratados de instrumentos internacionales de derechos humanos. Y eso creo que es importante tenerlo presente. Y algo adicional, mucha gente dice, pero es que el himno. Primero que nada, nunca se burló del himno. No, jamás. Burlarse del himno, ¿qué sería? Una parodia. Himno, abro comillas, qué himno para terrible o qué feo. Claro. Y ahora yo voy a poner palabras grotescas o lenguaje obsceno en vez de las estrofas de ese himno para hacer mofa, para hacer cháchara de ese himno, ¿sí? O yo voy a burlarme de lo que ese himno describe a nivel histórico sobre lo que pasó
en ese país o lo que representa ese himno. En ningún momento se ha burlado, en ningún momento Así es. ofendido. Ella lo que hizo fue una crítica política al gobierno de turno, porque a través del arte, y el arte implica muchas cosas, la música, el canto, Teatro. La literatura, el teatro, la actuación. Tú haces crítica al poder. Tú mismo, Nelson, haces crítica política. Siempre. Desde la actuación, desde el teatro, a través de tus monólogos, a través de tus actuaciones. Tú criticas al poder. Es una herramienta válida. Eso es lo que hizo, pero como hemos dicho, a Noboa eso le incomoda profundamente. Y que además nació del hecho de que Noboa no se sabía el himno, porque a Alondra se le ocurre hacer esto del himno, porque ella ya venía cantando. Cuando vemos a Noboa en un video, no sabía. Entonces ahí es donde a Alondra pues se le ocurre hacer esta situación. Dime, Mauro. Sí, dos temitas así cortitos que se me están pasando. Tú me decías qué debería hacer. Bueno, pues yo me imagino, no estoy al tanto si es que ya lo hizo. Indudablemente he conversado con ella, me he solidarizado, le he dado por ahí un par de ideas. A ella la está defendiendo mi buen amigo, brillante jurista Carlos Soria. Ah, sí. Carlos Soria, un crack del derecho. Y bueno, pues tengo entendido que ella va a acudir a la justicia constitucional, ella va a presentar una acción de protección, va a presentar medidas cautelares para suspender los efectos del acto administrativo, que dicho sea de paso es totalmente espurio, totalmente inconstitucional, ilegal. Y sobre la base de esas medidas cautelares que va a pedir, va a ir acompañada pues la acción de protección, argumentando las flagrantes y enormes vulneraciones de sus derechos, porque la gente tiene que saber que por último, si es que al menos habrían seguido el proceso administrativo de manera adecuada, uno por lo menos diría, bueno, en ese campo que se defienda, pero ni siquiera fueron capaces, Nelson, de notificarle con el inicio de un proceso administrativo donde la sanción iba a ser revocarle la visa. No, de una. En ningún momento le notificaron. ¿Qué significa esto? En palabras muy simples, que nunca le avisaron de qué le estaban acusando. En ningún momento le dieron tiempo para que se defienda. En ningún momento le avisaron cuáles eran los hechos, las conductas que se le estaban imputando como consecuencia del cometimiento de alguna infracción. Tanto es así que la propia resolución de Cancillería se fundamenta, entre comillas, porque no tiene ningún fundamento, adolece de toda motivación jurídica. ¿El fundamento cuál es? Dos supuestos informes secretos, ultra secretísimos, del Centro de Inteligencia Estratégica y de Seguridad del CIES, que ha compartido a su vez con el Viceministerio del Interior y estos a su vez con la Cancillería. Si son secretos y nunca le pusieron en conocimiento de Alondra Santiago, ¿de qué podía defenderse? ¿De qué le acusaron? ¿Sobre la base de qué resolvieron aquello? Para quitarle la visa. Pero además, no hay ningún tipo de motivación. Claro. Así que yo sí aspiro que cualquier juez o jueza que conozca esto actúe en derecho y que no se deje presionar ni transmitir temor o pavor por parte del régimen. Ojalá. Mauro, una cosita para aclarar, porque la gente enseguida... A ver, ¿cuál es la diferencia en el tema? Porque obviamente Alondra es extranjera y hay el tema este de que no puedes interferir en temas del Estado. Cuando tú dices, y se dice interferir, es lo que tú mencionabas hace un momento, que por ejemplo Alondra lidere una revuelta y Alondra salga a las calles y de pronto la capten y en la calle con la manifestación, ¡muere, Noboa, muere! ¿Ese sería un factor? Voy a poner el ejemplo que mucha gente estará esperando lo que yo lo mencione, lo de Manuela Pic, ¿ya? Y empiezo diciendo algo, porque creo que la gente me conoce ya lo suficiente con este espacio que los llevamos ya desde el año 2021, me parece, Nelson, ya vamos por los
por los 3 años, mi Dios mío, hermano, lindo. imagínate Qué eso. bestia, ¿no? Algún rato tenemos que hacer una fiesta. Cuando lleguemos a los 5 años, ahí hacemos una fiesta allá en Guayaquil Hagamos un por conversatorio y lo presentamos en teatro. buenas. Está bien. Y usted me da las líneas argumentales, repaso y nos lanzamos Como un ahí al podcast, más o menos así. me lanzo yo a la estrella. Pero bueno, mira, creo que la gente de alguna manera ya me conoce y cómo soy yo y cuando debo decir algo en lo que no estoy de acuerdo, más allá de cualquier posición política, simplemente pues lo digo. Yo sí creo que lo de Manuela Pic fue un error y estuvo mal en su momento que se le haya deportado en el periodo del expresidente Correa. Se hizo mal, se hizo mal. Yo creo que a la señora no debieron haberla deportado. Porque dicho sea de paso, por esos errores son por los cuales ahora se agarran para querer justificarlo Toda todo. la barbaridad, Porque claro. como no tienen argumentos, como no tienen ningún tipo de fundamento para poder sostener las barbaridades que hacen ahora, entonces repiten o recurren a la vieja confiable, ¿no? Es que como Correa lo hizo, o sea, Correa pudo haber hecho miles de cosas buenas, pero también pudo haber cometido errores y se agarran de los errores y dicen es que como Correa lo hizo, entonces ahora vamos a hacer el Vamos, doble. qué chu. O sea, entonces, qué churos. Como Correa lo hizo, entonces también que ahora lo hagan, ¿no? O sea, son tan básicos los criterios de algunos ahora, ¿no? O sea, no te dan ningún tipo de fundamento. Pero aquí sí hay que aclarar algo. Primero, Manuela Pic no era periodista. Claro. Ella era una activista política que reivindicaba con derecho, con razón también, a su vez, aunque suene contradictorio, derechos de la naturaleza, ¿sí? Ella era ecologista, ambientalista, ¿sí? Y ella tenía sobre todo vínculos con el movimiento indígena, con el Claro. movimiento ecologista de nuestro país, ¿sí? Y además me parece que era docente universitaria, ¿ya? Ella no era periodista y aquí hay una diferencia enorme, Ok. porque una cosa es una persona que ejerza la actividad profesional del periodismo como comunicadora social, dicho sea de paso, a Londres titulada, porque alguien puede pensar que hace periodismo sin tener título Claro. profesional. Ella estudió y se graduó en la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil. O sea, para Nada colmo, más y de nada aquí. menos. Nada más y nada menos. O sea, Claro. en la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil, una de las universidades, digámoslo así, más representativas, más prestigiosas y al mismo tiempo más aniñadas del Ecuador. Así es. ¿Ya? Tal cual, no estoy diciendo nada No, que, así que es, no así sea es. cierto, ¿ya? ¿Ya? Pero ella ejerce el periodismo, es su actividad profesional, ella vive de eso, ¿sí? Ella ejerce esa actividad profesional. Pero algo adicional, ella llegó acá cuando tenía 13 años de edad, pues, Claro. y llegó acá cuando su mamá la trae y una vez que viene acá, se queda. Ya no se va a vivir a otro lado. Aquí hace su vida. Aquí se queda radicada. La mamá de Alondra, tengo entendida, ella ya tiene la nacionalidad ecuatoriana. Sí, Sí, ella sí. tiene la nacionalidad ecuatoriana. Sí. Entonces, hay una diferencia enorme, porque en cambio Manuela Pic no es periodista, ¿sí? Estoy repitiendo que estuvo mal lo que se hizo Así igual con es. ella, pero no fue periodista, ella no vivía aquí desde niña, ¿sí? Ella me parece que vino como resultado, me imagino yo, de la ejecución de algún proyecto, de alguna ONG, y se quedó acá. Y ella no realizaba actividades de comunicación social, sino que al ser activista, ella salía a las protestas. Claro. Y ella militaba en una organización social y en una organización política. Eso es lo que no se puede permitir a un extranjero o a una extranjera que haga política militante, partidista y que salga a protestar Claro. en contra de las políticas de ese régimen o que esté asusando, agitando a la gente para que salgan y se manifiesten y protesten en contra de ese gobierno. Entonces ahí creo que hay una diferencia enorme, Claro. pero una vez más quiero dejar Sin sentado justificar que eso. estuvo mal eso, que eso no justifica tampoco. Así es, Mauro. Bueno, esperemos, sabemos, según tengo entendido, que ya presentaron esa acción de protección. Dicen que esperan que se pronuncie en 24 horas, es decir, mañana. Y Lo ojalá de las que, medidas cautelares. sí, las medidas cautelares. Y ojalá que todo esto pues termine bien para Alondra y que Noboa se dé cuenta que el discurso del nuevo país se le ha caído rotundamente. Noboa no es el nuevo país, Noboa es el viejo país. Y con esto cerramos la conversación, Mauro. ¿Crees tú que esto sí le ha bajado
niveles a Noboa, porque a mí me aterra ver a un señor que, como tú dices, hace todo y todavía dices que, brother, a mí la gente me quiere. Y créetelo, hermano, que donde se lance y la gente le haga ganar, ya, pues ya ahí sí que, pues Argentina de Milei. Yo sí creo que la gente tiene que tener claro que si un individuo es capaz de hacer todo lo que ha hecho Daniel Noboa en 7 meses de gobierno, pues creo que es capaz de muchísimas más cosas en 4 años al frente del poder del Estado. Y quiero aquí también dejar en claro algo que yo había tuiteado ayer o antes de ayer, como resultado precisamente del tema del himno nacional y de la cadena esta con el himno nacional. Yo sí creo que amar a la patria no es transmitir en horario estelar el himno nacional. Amar a la patria, de verdad, es no dejar morir a la gente y a las personas que tienen enfermedades oncológicas como el cáncer, como resultado de que tu gobierno, el gobierno de Daniel Noboa, no le paga al IES lo que le debe, y porque el gobierno y el Ministerio de Salud no le paga, a su vez, igual con el IES, a Solca. Eso es no amar a la patria. Y eso sí que es algo por lo cual todos deberíamos sentirnos no solo que avergonzados, sino verdaderamente dolidos, indignados, enervados, porque eso es lo verdaderamente importante, que la gente se siga muriendo de hambre, que los niños sigan sin tener medicinas en los hospitales, que sigan sin tener útiles escolares, que el desayuno escolar se haya entregado a través de un proceso de contratación pública trucho, muy probablemente, según se ha denunciado, muy probablemente a la tía y a los primos del presidente. Eso es lo que a la gente le debería indignar, no que alguien critique al poder cambiando o poniendo la letra en 2 o 3 estrofas del himno nacional. Finalmente, pues yo espero que la gente reaccione y que ojalá ya en términos electorales no quiero ni pensar que este país vaya a decantarse por 4 años más con alguien Ojalá que no, yo creo que no. Cada vez está más embriagado de poder. Yo le he dicho a la gente, no crean que uno le va a decir vote por el correísmo, no, vote por el que le dé la gana, pero no vote por este señor, definitivamente. Mauro, nos vemos. Nos vemos la próxima semana, querido Nelson, y como siempre pedir a la gente Ahí va que la me publicidad siga a través de mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, en mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino, en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa, mi fans page. Síganme ahí, por favor, ayúdenme a compartir mis contenidos, los videos, por favor, pásenlos por WhatsApp también, y si es que tienen alguna duda o quieren asesoría jurídica, asesoría legal, Andino Abogados Asociados está presto para asesorarlos, para orientarlos jurídicamente. Pueden agendar una cita llamando al 098-405-9814, 098-405-9814. Mi padre Mauro Andino Reynoso estará gustoso de atenderlos junto al doctor Alejandro Salguero, y las oficinas están ubicadas en la Amazonas y Naciones Unidas, acá en la ciudad de Quito, edificio La Previsora, bloque B, 7º piso, oficina 704. Nos vemos el próximo jueves, querido Nelson. Chao, chao. Un abrazo enorme para todos. Chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Mauro Andino en esta conversación, más claro que el agua. Se acabó.